Entrando en el tema, a mí me llama mucho, y entiendo que a las personas que leemos la palabra de Dios, me llama mucho las historias bíblicas, lo que acontece con las personas y alrededor de las personas, porque eso nos permite de uno u otro modo, por un lado, identificar actitudes, identificar situaciones de nosotros como seres humanos. El ser humano ha sido siempre ser humano. Y lo que a ellos les sucede, lo que a ellos les pasa, lo que ellos tropiezan o cómo ellos son levantados, todo ese tipo de cosas, digo, me llama mucho la atención porque nos identifica de una u otra manera. Por ejemplo, hay todo un periodo en la vida del pueblo de Dios. Hay un periodo de aproximadamente 400 años, es decir, no es poco, en el que el pueblo de Dios tuvo no solo una inestabilidad espiritual, sino que tuvo una condición bastante complicada en su relación con Dios. ¿Y por qué se dio esto? Pues de esos 400 años fueron porque no había un verdadero compromiso de parte del pueblo en general. Ese periodo de algo más de 400 años es el periodo que la Biblia lo llama, lo reconoce como el periodo de los jueces. ¿Por qué hubo inestabilidad en ese periodo y por qué se llama o se le llegó a llamar a este libro el libro de los jueces? Precisamente porque la falta de compromiso del pueblo de Dios le llevó a estar de tumbo en tumbo, a caer de error en error, y Dios tuvo que levantar uno, dos jueces, gobernadores, dos líderes que rescataran de la opresión en la que constantemente caía su pueblo. Y digo, le vi tan similar aquella época de los jueces con la época que vive la iglesia, al menos digo acá en nuestro país, posiblemente desde hace unos 15, 20 años, en que hay un pueblo de Dios, nos reunimos en su casa, en su nombre, hay un pueblo que ciertos puntos doctrinales lo tiene claro, pero que en realidad de un tiempo acá ha ido perdiendo su compromiso. El día de ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con los pastores y líderes de nuestra congregación y de las otras congregaciones de nuestro ministerio. Y cada primer sábado de mes nos reunimos para tener un tiempo de oración. Y el día de ayer tocó aquí en el Valle de los Chillos. Y yo recordaba, con nostalgia, con tristeza y hasta con vergüenza por mí mismo, como por ejemplo hace 30 años que yo entré en los caminos del Señor, y ya voy para los 31, Dios mediante. Nuestra iglesia, yo hacía mención el día de ayer, nuestra iglesia, el Centro de Adoración Cristiana, primero era una sola iglesia, no eran varias congregaciones como hoy. Y era una iglesia de unos 20, 25 miembros. Quizás el espacio de nuestro rinconcito familiar es más grande que aquella iglesia que teníamos nosotros en el sur de Quito, pero era una iglesia increíblemente poderosa. ¿Por qué? Yo hacía acotación esto el día de ayer, decía, no había domingo que alguien no comente un problema, una dificultad, una situación terrible que ameritaba un milagro de Dios. Pero tampoco había domingo en el que se cuente uno o más milagros. Obviamente eso era posible por la poca cantidad de miembros que éramos en aquel entonces en la iglesia. Éramos, ya le digo, 20, 25 miembros. Y alguien por ahí decía, ¿sabe qué? Tengo un asunto judicial que está terrible y los jueces ya han sido comprados y el informe de los peritos salió en mi contra porque también fueron comprados. Tenía todo en contra. Pero la iglesia decía, oremos. Y al final del culto como teníamos un solo culto, ya le digo, 20, 25 personas, orábamos, clamábamos, pedíamos por eso. 2 semanas después decía, la sentencia salió a mi favor. Y así era en cuanto a la enfermedad, así era en cuanto a las finanzas, así era en cuanto a los matrimonios. Iban personas, decían, el hogar de mi hija, el hogar de mi hijo está destruido, fruto de múltiples errores, y ya no hay más, y no sé qué va a pasar con mis nietos. Y clamábamos, llorábamos, y a la vuelta del esclín, esa pareja que había hablado de divorcio estaba ahí postrada llorando delante de Dios. Entonces eran épocas de gloria, se veía el milagro, se veía el resultado. Que no quiero desmerecer hoy del todo, pero ya no es así.
Yo soy el pastor y hace mucho tiempo que nadie llega a decir, vea pastor, ¿sabe qué? Recibí este milagro. No, lo que yo recibo hoy es los problemas, las dificultades. Oro por esa situación, pero no se ve. Yo pensaba en aquellas épocas, decía, claro, si algún rato llegamos a ser una iglesia grande, no pensé que íbamos a ser más de una congregación, pero si llegamos a ser una iglesia grande, decía yo en mi pensamiento, digo, si en 25 personas se cuentan 1 o 2 milagros semanales, yo decía, en esa época, cuando seamos muchos, vamos a necesitar días en la semana en que nos reunamos solo a escuchar los milagros. Y hoy somos mucho más que 20 y proporcionalmente no han aparecido los milagros. ¿Por qué es esto? Entre muchas otras cosas que quizás no me he detenido a analizarlas, sí, una de ellas es la falta de compromiso, la falta de compromiso del pueblo de Dios. Esa falta de compromiso hace que nosotros no tengamos claro quiénes somos delante de Dios y más que eso, quién es Dios para nosotros. Eso nos lleva a una vida un poquito liviana, eso nos lleva a una vida un poquito light, un poquito cómoda, de tal manera que ni quiero muchos problemas y tampoco ameritan muchos milagros. ¿Sí? Entonces nos mantenemos en una conducta que a la postre quedamos desprovistos de la bendición, del cuidado, de la protección de Dios en nuestras vidas. Esa era la tónica en el libro de los jueces. Usted puede ver, dice, e Israel volvió a hacer lo malo, o los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo y cayeron en manos de, ¿sí? Si no eran los filisteos, eran otros pueblos que terminaban esclavizándoles, oprimiéndoles. Y no se notaba pues en esa época que había un pueblo de Dios, es decir, ese pueblo que ante las dificultades, los problemas salía más que vencedor. No, ahí dice, y levantó Dios un líder, un paladín, ¿sí? Este les dio paz por un tiempo, murió el paladín, murió el pueblo de Dios. Pero el pueblo como tal no era ese pueblo de Dios que debe demostrar su grandeza, su gloria, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos llamados a mostrar las grandezas del Señor, a proclamar su gloria. Pero tristemente estamos viviendo una época similar a la de los jueces. Y en esta época, obviamente hay varias historias, en esta época hay una historia en particular que se relata en el capítulo 6 del libro de Jueces. Usted ya lo puede buscar, el capítulo 6. ¿Sí? Voy a mencionar quizás un par de versículos del 6 y luego una porción un poco más extendida del capítulo 7. En el capítulo 6 se relata la historia del pueblo de Dios que estuvo oprimido por los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, dice, son los descendientes de Saúl. Si nosotros nos fijamos en sus opresores, ¿sí? Los madianitas, los amalecitas y los del oriente, que digo son los descendientes de Esaú, resulta que solo los amalecitas eran enemigos extraños. Los otros eran familia, los madianitas, ¿sí? Madián fue un hijo de Abraham en su segunda mujer cuando murió Sara. Madián era hijo de Abraham en Cetura, mujer de Sara. Y Esaú obviamente era el hermano mellizo de Jacob, que con el pasar de los años, por varias circunstancias, porque no se sostiene un compromiso, quienes un día fuimos parte podemos terminar siendo enemigos. Y eso es lo que pasa con las descendencias que nosotros vemos. Cuando usted lee la Biblia y se encuentra con esas largas y tediosas genealogías, ¿sí? No están en vano. Es para hacernos notar de dónde vienen, cómo comenzaron y cómo terminaron siendo, ¿no es cierto? Y ese es el caso, digo, de estos tres enemigos de Israel en ese momento, ¿sí? Los madianitas, hijos de Abraham, ¿sí? Los del oriente, descendencia de Esaú, y los amalecitas, estos eran unos delincuentes, ¿sí? De asaltantes del desierto, eran estos amalecitas. Y ellos les habían oprimido al pueblo de Dios, tanto así que no se satisfacían solo con causar daño, sino que se solazaban en ver cómo les impedían que ellos puedan al menos ser sustentados. Dice que los israelitas sembraban, ¿sí?
Y cuando ya estaba lista la cosecha, subían estos 3 pueblos, pero con millares de gentes y de camellos, y arrasaban con todos los frutos, acababan. Unos cogían para llevárselos y otros les dejaban pisoteando, les dejaban acabados para que no coman, ni siquiera de la vendimia, que es el saldito, es el resto, ¿sí? Y se iban llevando inclusive sus propios ganados, los ganados del pueblo de Dios, es decir, les aniquilaban. No era una esclavitud permanente, pero les estaban matando de a poco, ¿sí? Y sobre todo matando su estado de ánimo, porque cuando uno ve que se esfuerza, que trabaja, que siembra y las cosas no aparecen, los frutos no se dan, uno se frustra, uno se bajonea, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. De tal manera que el pueblo, en vez de enfrentar, en vez de ponerle el pecho a las balas, decir, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Más bien decidieron retirarse y dice que ellos vivían en cuevas, ¿sí? En donde obviamente en las peñas tenían menos opción de ser alcanzados por sus enemigos, pero también se entiende que en las peñas no es que podían sembrar. Ellos sembraban con alguna expectativa y rogando a Dios que puedan cosechar algo de todo lo sembrado antes de que vengan sus enemigos a acabar y a arrasar. Entonces yo veo esa condición y digo, tan parecido a lo que nos sucede el día de hoy, en que sí, efectivamente, todos nosotros tenemos la disposición de trabajar, de esforzarnos, de hacer las cosas, pero no se dan, pero no se dan. Y cuando parece que ya vamos a tener un fruto, parece que ya vamos a tener una paz, una tranquilidad, ya parece que las cosas van volviendo a la calma, una frase que es muy común ahora, ¿no? Dice, menos mal ya vamos volviendo a la normalidad, pero no estamos volviendo a la condición de hijos de Dios. Porque nosotros fuimos llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús, a ser la envidia de las otras naciones, es decir, que la gente quiera ser como nosotros. Y eso no está sucediendo. Tenemos que ser honestos, eso no está sucediendo porque hay veces que los cristianos comentamos más penas que los que no son cristianos, ¿sí? Y Dios se apiada de este pueblo que merecidamente estaba viviendo en esa condición, que estaba siendo destruido, y decide levantar un líder, ¿sí? Llamado Gedeón. Este Gedeón, al ser llamado de parte de Dios, es inquietado en su atención del siguiente modo. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, Dios le llama así, le toca el hombro a Gedeón y le llama. Capítulo 6 de Jueces, versículo 12, dice así, 6:12 de Jueces. Cada vez que leamos la palabra de Dios, por favor, con atención y con reverencia a la misma. Yo le leo, usted por favor sígame. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? Mire, en medio de toda esta situación tan crítica que me he permitido resumirle un poquito, Dios fija la atención en alguien. Dios fija la atención en alguien. Es decir, si no son los ojos de Dios, los ojos humanos piensan que todos están mal, que todos están sin compromiso, que todos están fríos espiritualmente y que todos están en condición de calamidad. Pero Dios no. Dios fija la atención y fija la atención no en la persona como tal, sino en su conducta, con su comportamiento, en su escuela de vida. Y le describe a él, ¿no? Y le dice ahí en el versículo 12, varón esforzado y valiente. Es decir, él tenía una condición de vida, y si podemos ponerle como un primer punto, ¿sí? Él tenía una conducta de vida dispuesta. Una conducta de vida dispuesta. ¿Por qué? Porque, vea, cierto es que había la opresión, que había la dificultad, que el problema, que la situación ante los ojos humanos era generalizada, pero Dios se fijó que él tenía una actitud diferente, una actitud dispuesta. Y por eso le llama, ¿no? Se aparece el ángel de Jehová, se le presenta a él y le dice, el Señor está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, vean, no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa si es que de pronto estamos en época de bonanza o en época de dificultad, cualquiera sea la condición, uno debe tener una conducta de vida. Y esa conducta de vida debe ser esforzados, valientes, dispuestos, entregados, diligentes, pilas, vivos, alzando pelito, qué sé yo. ¿Sí?
Debemos tener y mantener esa conducta de vida, porque no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Si nosotros tuviéramos una conducta diferente, es decir, que somos dejados, quedados, que no le ponemos empeño, que esperamos que otros hagan, que siempre tenemos a quien echar la culpa, y no somos de las personas así con mucho ánimo, fervientes en espíritu, oiga, nos coge una calamidad, nos mata. Si tuviéramos una conducta, una actitud de vida, ¿sí? Que nos desmerece como hijos de Dios, ante un problema, pues simplemente morimos o terminamos huyendo. Y muchas personas tienen esa actitud de vida en la vida y en su relación con Dios, que cuando alguna cosa pasa, como por ejemplo nos viene una pandemia, ¿sí? En vez de permanecer como hijos de Dios, en vez de hacer las cosas, en vez de buscar de Dios, ¿sí? Dan un paso al costado. Dicen, no, ya se cerró la iglesia, si algún rato se abre, por ahí les de ir a visitar. No, no es así. No podemos nosotros ser igual al resto. Yo siempre insisto en esta condición y he hablado mucho con personas, en células, con mis hijos, que nosotros tenemos que ser diferentes, que podemos estar expuestos a lo mismo que el resto, pero nuestro fin tiene que ser diferente. Lo que a otros les mata, a nosotros tiene que fortalecernos. Lo que a otros les acaba, a nosotros tiene que levantarnos. Lo que a otros les hace declinar, a nosotros tiene que volverse un desafío. Y es así como tenemos que actuar. Y gracias a Dios, en medio de ese conglomerado que tenía, que estaba con un nivel de Cristo bajísimo, había un hombre esforzado y valiente. Había un hombre dispuesto. Un hombre que había demostrado en su vida, ¿sí? Y que solo Dios lo había mirado. Que estaba dispuesto, entregado. No importa lo que el resto haga, no importa las quejas de los otros, aquí importa que yo soy hijo de Dios. Y por eso Dios dice, ve, yo necesito de esas personas. Yo necesito de esa gente. Vea, un paréntesis una vez más. Lo dije la semana anterior y lo voy a volver a decir hoy. Nosotros estamos hoy tratando de reclutar siervos y siervas de Dios. Lo estamos pidiendo, lo pedí la semana anterior, lo voy a pedir hoy también y les recuerdo. Las personas que quieran formar parte del grupo de alabanza, ¿sí? A la salida va a estar nuestra querida Ana Pau, que ustedes no le han visto acá, está un poquito delicada de salud, precisamente en su garganta. Ella va a estar a la salida en la puerta principal. Así que quienes tengan interés, ya lo había mencionado algunos requisitos la semana anterior, tome como requisitos los que hoy los estoy predicando. Ella va a estar a la salida para que se apunte. Y si usted dice, a mí me gusta, pastor, la música, pero yo no canto ni toco nada, pero algo sé de la parte técnica de sonido, apúntese, porque también necesitamos a alguien que esté ahí. Y si alguien dice, yo no sé de la parte técnica, pero sí creo que podría pasar las letritas, apúntese, ¿sí? Si es que tiene actitudes de vida como esta, de ser dispuestos, diligentes, decir, no importa, perfecto, pastor, de aquí en adelante yo voy a hacer un compromiso, voy a estar el domingo los 3 cultos pasando las letras. Y si algún rato tengo un compromiso familiar, si algún rato me invitan a alguna cosa, digo, cualquier cosa, pero después del culto. Así tiene que ser. Por eso le digo, esta desidia, esta falta de compromiso, este comodismo en el que hemos caído, viene de 15 años atrás, creo yo, por lo que he visto, al menos en nuestras congregaciones y en esta que es la que yo dirijo. Cuando yo ingresé a los caminos de Dios, ya le digo, hace 30 años, ¿sí? No solo que eran los milagros, sino que los 25 que éramos de la iglesia, los 25 queríamos hacer algo. Y recuerdo alguna vez el pastor nos citó un domingo en la tarde, había un solo culto, obviamente, 25 personas, un solo culto en la mañana, y citó, dijo, quienes quieran colaborar, no recuerdo en qué, ¿sí? Les espero en la tarde. Estuvimos toditos. Yo tenía hijo, tenía mi esposa, tenía familia, siempre tenía invitación el domingo, si no era a comer en la casa de mis suegros, era a comer en mi casa. ¿Qué podía haber dicho? No, mejor me quedo conversando con mi mami que no le he visto 15 días. No, me decían en la iglesia, se necesita, ahí estábamos metidos los 25. Hoy tenemos una iglesia que no digo cuántos podamos ser. Y pedí la semana anterior que se inscribieran las personas bajo esos requerimientos que yo había dicho. Se anotaron 6 personas. Yo sé que no todos tienen, o tenemos, perdón, algún talento en el área musical. Estoy viendo cómo hago para retomar el grupo de los adolescentes, que se me complica porque quienes lideraban ese grupo, por A o B circunstancias, no lo pueden seguir haciendo, al menos en su mayoría.
¿Quién podrá decir, vea, pastor, yo me comprometo los sábados en la tarde a estar con ellos ahí, de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados? No, el sábado es para la familia, pastor. Yo trabajo de lunes a viernes. Si quiere el sábado, déjeme descansar. No, descanse nomás tranquilo. Dios no nos va a tomar en cuenta si es que no ve en nuestra vida personal, ¿sí?, una disposición de corazón. Y claro, Dios le visita a él y le dice esforzado, valiente, características que destacaban en él, que quizás nadie las apreciaba, pero Dios sabía que podía contar con él, y le da instrucciones, ¿sí? De tal manera que cuando él se encuentra con este ángel de Jehová, él le dice, si es que es cierto que tú vienes de parte de Dios, dame una señal, no te muevas de aquí, yo quiero hacer algo contigo, ¿sí? Y él entra inmediatamente a su casa, coge un cabrito, lo mejor de sus animales, coge un cabrito, sale y le ofrece en sacrificio. Le da las instrucciones de cómo tiene que hacer, le ofrece en sacrificio. Y pasa algo que también es importante destacar. El ángel de Jehová le dice, está bien, ponte ahí, ponle ahí al cabrito que quieres ofrecer, pon la olla del caldo que había salido del cabrito, y dice que el ángel extiende su báculo y ¡bum!, consumió el sacrificio que le había ofrecido. Consumió, se acabó todo. Era sobre una peña. Ahí regó el caldo todo y ¡fum!, consumió. Es decir, cayó fuego del cielo aceptando el sacrificio de este hombre, aceptando el holocausto que él estaba ofreciendo. Así era como tenía que suceder. Ofrecer un sacrificio a Dios. La ley así lo decía por varias razones, y que descienda fuego del cielo. Eso de que descienda fuego del cielo era una aprobación, no solo de lo ofrecido, sino de quien lo ofrecía y con la intención que lo hacía. Y lo consumió. Le dijo, ¿sabes qué? Perfecto. Yo acepto esa situación. Me gusta tu actitud. Me gusta que tú sacrifiques. Y luego le da instrucciones, ¿no? Le dice, verás, lo que vas a hacer tú no es fácil, porque Dios cuando encarga algo, no encarga para que cuando pueda, algún ratito. Y he de ir por ahí, tenor. Sí, ahorita no puedo, no he podido por 2 meses, pero algún ratito voy por ahí para darles del gusto de que cuenten conmigo. No, quédate nomás. Si no necesitamos. Por eso estamos buscando gente esforzada, valiente, dispuesta, entregada, con compromiso, que esté dispuesta a sacrificarse por la obra de Dios. Y si no hay, bueno, pues los que estamos lo haremos, ¿no? ¿Qué más queda? Y le dice, mira, tú estabas en el arado de tu padre, ¿verdad? En el arado uno siempre tiene 2 bueyes y una yunta, ¿sí? Le dice, coge uno de esos bueyes porque necesito que tú le uses y el otro sacrifícalo. Dicho de otro modo, le dice, con eso que tú tienes para comer, sí, deja nomás, comienza a depender de mí, tranquilo. Y él coge y sacrifica el un buey y el otro buey lo toma para el cumplimiento de la misión. ¿Cuál era la misión? Dice, derrumba el altar de Baal que construyó tu padre y que toda la ciudad, ¿sí?, lo venera. Destrúyelo. Y él dice, ya, está bien, lo voy a hacer, ¿sí? Y se dispone y dice, bueno, para evitar un poco el conflicto sin dejar de hacer lo que Dios me pide, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer en la noche. ¿Qué significa esto? Un segundo punto significaría demostrar obediencia sin temor. Sin temor. Porque cuando uno quiere ser un verdadero hijo de Dios y cuando quiere ser un siervo de Dios y cuando quiere decir, Dios mío, yo quiero que tú me uses, ¿sí?, para gloria y honra de tu nombre y obviamente para beneficio de alguien y hasta de mí mismo, uno tiene que ser súper obediente, pero obediente como Dios quiere, del modo que Dios quiere. Eso de que te obedezco más luego, la obediencia tardía es sinónimo de desobediencia. No puede ser así, ¿no es cierto? Uno tiene que decir, ya, ahora del modo que te digo y ya. Nada de que, sí vos, sí ya. Quizás el pastor pregunte esto por noviembre, ¿quiénes quieren colaborar? En noviembre me apunto. En noviembre ya no necesitamos. En noviembre ya no. Sí, es ahora. No, lo que pasa es que yo quisiera, pero si tiene pero, no lo haga. Deje nomás. Entonces él dijo, sí, no era fácil que coja un toro de su arado y que vaya y derrumbe la imagen de Baal y acabe con el altar que todo mundo veneraba en la ciudad. ¿Sabe qué significa esto? Que al ser descubierto le mataban. Has atentado contra nuestros dioses, amerita la muerte. Y eso fue lo que sucedió. Que el pueblo se levantó al día siguiente y dijeron, ¿qué pasó con el altar?
han acabado con nuestra identidad espiritual. Y no tardaron mucho en llegar a determinar que era Gedeón el que lo había hecho. Él sabía de las consecuencias, pero lo hizo. Porque hay que ser esforzado, valiente, entregado. Si Dios me dice, tienes que hacer esto, las consecuencias de mi obediencia las dejo a Dios. Puedo terminar en conflicto con la familia, puedo terminar en conflicto laboral, puedo terminar en conflicto económico, todo puedo terminar. Pero si Dios me dice, yo sé que Él no me dejará. ¿Sabe por qué? Porque Él, siendo esforzado y valiente, lo primero que le dijo el ángel fue, Dios está contigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces solemos repetir nosotros a veces nuestro emocionalismo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Y por qué no te dispones si Dios está contigo? El es que no debe ser parte del vocabulario del pueblo de Dios. Así que él fue obediente sin temor, total entrega, sin pretextos, sin justificativos, sin ya mismo, no, ahí tiene que ser, sobre la jugada. Hoy me necesitan, hoy estoy aquí. Si mañana ya no me necesitan, me voy, y no bravo, y no enojado, ¿no es cierto? Porque no es que ya estoy aquí, y de aquí no me muevo hasta ser copastor. Tranquilo, tranquilo, tranquila, no es así. La iglesia no es una empresa en donde uno asciende de puestos, no. La iglesia es la casa de Dios, sí, es el pueblo de Dios, en donde hay que menguar para que Él crezca, en donde el que se humilla es enaltecido. Es todo lo contrario a la parte empresarial. Aquí no se trata de que comienzo a servir y algún rato le serrucho el piso al pastor, no, no es así. Y ya le voy a demostrar por qué. Vamos ahora a nuestra porción oficial, antes de darle el nombre de esta prédica. Capítulo 7 del libro de Gedeón. Capítulo 7 del libro de Gedeón. Del libro de Jueces. Pero habla de Gedeón, pues. Para criticarme, para cogerme. Así que fueran al llamado que hago. No, mentira. Capítulo 7 del versículo 1 al versículo 7. Con atención y reverencia, la palabra de Dios dice así. Jueces capítulo 7, que habla de Gedeón, versículos del 1 al 7, con atención y reverencia, la palabra de Dios dice así. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acampando junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Esta manera de escoger las personas con quienes se puede contar para lo que haya que hacer, solo se relata una vez en la Biblia, solo aquí. Nunca más Dios hizo un escogitamiento, o al menos no se ve en el texto bíblico que haya existido otra historia en la que se ve que Dios dice, ¿sabes qué? Los pusilánimes, los debiluchos, los temerosos, vayan nomás a la casita, vayan nomás a la casita, ¿sí? Que les diga, ¿sabes qué? Yo sé que hay gente que está solo por el resultado y el rato que las cosas salgan bien, van a envanecerse, van a querer hacerse los muy importantes, así que no, que vayan nomás. Yo sé con quién quiero contar, ¿sí?
Pero a pesar de que es una sola vez en la Biblia que se ve este tipo de escogitamiento, pues déjeme decirle que esa era una ley que Dios había dado. Esa era una ley que Dios había dado. Allí en el libro, si es que quiere tomarlo como referencia para que lo revise luego, en el libro de Deuteronomio capítulo 20, comienza hablando y hay un titulito ahí en las Biblias que dice leyes sobre la guerra. Y ahí está esta, en la que dice, antes de salir a la guerra, preguntarás al pueblo que va contigo. Le decía en aquel entonces a Moisés, sí, si alguno tiene temor, si alguno es frágil, si alguno tiene otra cosa que hacer, si alguno, vuélvase. Más ayuda sin estorbar, vuélvase. ¿Sí? De tal manera que este tercer aspecto, y que lo destaca increíblemente, se llama Dios aprueba la condición. Dios aprueba la condición. Es simpático también el mirar cómo Dios prueba a estas personas para que vayan a enfrentar a los madianitas, a los amalecitas y a los del oriente. Es simpático, digo, porque les dice, anda a las aguas, versículo 4 del capítulo 7, dice, anda a las aguas y ahí te probaré. Ahí te voy a decir con quién tienes que ir. Y el versículo 4 destaca y dice, con los que yo te diga, con esos vas. Y si yo te digo, este no va, pues ese no va. Yo no sé si en esa época hubo gente que insistió en ir y que Gedeón le dijo, no, tú no vas. Y se resintió y se molestó, pero ¿cómo? Yo quiero colaborar, yo quiero ayudar, yo soy valiente. A mí Dios me está diciendo, contigo tengo que contar, contigo no tengo que contar. Punto. Dios sabe. Si mañana la ayuda que hoy me das va a ser un tropiezo, Dios sabe si quizás la opción que hoy tienes de servir el día de mañana puede ser una vergüenza, yo no sé qué. ¿Sí? Lo que sí sé, versículo 4, ¿sí? Es que Dios dice, cuando tengas que hacer algo importante, algo trascendente, algo para lo cual te estoy llamando para encargarte algo, yo te voy a decir, usted puede revisar el versículo 4 del capítulo 7 que acabamos de leer. Dice, con el que yo te diga que vayas, con ese vas. Y con el que yo te diga que no vayas, pues ese no irá. Ese no irá. ¿Sí? Uno hasta en su sentimiento, en su emocionalidad, puede decir, pero si ha sido tan buena gente, pero si ha sido tan constante, pero ¿cuántas veces se ha ofrecido? ¿Y ahora qué es la oportunidad? Dios es el que decide. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que mira la condición. Dios aprueba esa condición. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Dios sabe qué constantes podemos ser o qué no constantes podemos ser. Dios sabe que hoy podemos ser útiles, pero mañana podemos ser muy inútiles y de tropiezo. Y así es. Por eso es que Dios miró en él, ¿no? Le dice, varón esforzado y valiente, y ahora le dice, búscate unos que yo te voy a decir, porque tú no puedes ver. Tú, Gedeón, en tu humanidad no puedes ver, tú eres emocional. De pronto tú entre los 300 que quiero que lleves, llevas a tus panas. Y al rato el pana te da la espalda, así que no es los que yo diga, lo que yo diga, a los que yo escoja. Y cuando uno mira esto ministerialmente, dice, con el pasar de los años, ¿no? Ya tengo 30 años de estar en los caminos de Dios, 24, casi 25 sirviendo a tiempo completo. Yo pego una miradita de retrospectiva en mi vida ministerial y digo, cierto es. ¿Cuántas veces encargué algo por pana, por amigo? ¿Sí? Y a la postre quedaron mal. Fueron tropiezos. Sí, por un tiempo colaboraron, ayudaron, sí, cierto es. Pero luego su testimonio de vida desdijo lo que habían hecho, pero luego el tropiezo, pero luego. Y ese luego lo ve Dios, por eso dice, con el que yo te diga. ¿Sí? Dios aprueba la condición de las personas. Y es, digo, simpático que la prueba que le hace es diciendo, mira, llévales al agua, obviamente necesitaban todos tomar agüita, dice, pero en otros términos, el que tenga conducta de perrito, con ese cuenta, a ese le pones aparte y con esos 300 vas. El que se comporte como un perrito. Eso es en resumen, ¿no es cierto? Si usted le lee y le vuelve a leer y le lee en otras versiones, en definitiva es eso. Todos tomaron agua, ¿sí? Unos inclinándose y lamiendo como un perrito. ¿Sí se ha visto cómo toma agua el perrito, no? ¿Sí? En realidad es más lo que bota que lo que toma. ¿Sí? Y los otros dice que se arrodillaron y cogieron el agua así, que parecería lo más normal, lo más racional, coger el agua así. ¿Por qué Dios lo hace así? Él sabe, punto. No me pregunte, yo no sé, no tengo revelación. Lo que yo sí sé es que esos perritos
o los perritos, literalmente los cuadrúpedos, que son una maravilla, ¿sí? Tienen, por ejemplo, entre otras, solo dos características y con esto concluyo. El perrito es compañero permanente, jamás te abandona. ¿Sabe cuándo le abandona el perrito? Cuando él muere. El perrito es compañero permanente, jamás te abandona. Entonces Dios dice, ve, estos 300 tienen esa condición. Con estos puedes contar ahora, en las próximas guerras y hasta cuando ellos avancen. No te van a abandonar, no te van a dejar. Mañana no te van a criticar. Mañana no van a crear el comité de fiscalización pastoral para tumbarte porque ya tienen otro nombre, que estarían muy bien postulados para asambleístas. No, no. Dice, estos son perritos fieles. Es inevitable meterle a la política, pero bueno, no estoy de candidato ni pretendo serlo. ¿Sí? ¿Para qué voy a aceptar una candidatura, estar sujeto a que alguien vote por mí o no vote por mí y me desacrediten y atenten contra mi dignidad cuando he sido escogido como siervo de Dios? Sería absurdo. ¿Sí? Y en la segunda característica, hay muchas más, pero la segunda característica es que el perrito es tan fiel, que te apoya y defiende sin considerar tu comportamiento. Es tan fiel que apoya y defiende. Uno le puede decir, yo recuerdo de mi perro que tengo actual, que se desespera por abrazarme, el problema es que me ensucia cada que me abraza. Pero me acuerdo de mi otra perrita que era de dentro de casa. ¿Sí? Había veces que yo estaba cargando alguna cosa y no le veía y le pisaba, sin querer. Yo le decía, ¿pero qué haces ahí? ¿No? Le acababa de pisar, chillaba. Y al rato estaba atrás mío, moviéndome la cola. Y yo le pisaba y ella me hacía de a buenas. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama disposición, obediencia y lealtad. Disposición, obediencia y lealtad. ¿Necesitamos ir fortaleciendo la iglesia? Sí, necesitamos ir fortaleciendo la iglesia. Necesitamos retomar algunos ministerios que se cerraron por época de pandemia. Ahora hasta entiendo por qué vino la pandemia, para cerrar unos ministerios y cernir a los siervos, inclusive a los asistentes, aunque no lleguen a colaborar en un momento. Yo he tenido un par de visitas últimamente, muy gratas. Personas que vinieron no a decirme, pastor, ¿y cuándo reinaugura esto? ¿O cuándo hay el grupo tal? ¿O cuándo va a funcionar tal ministerio? No. Vinieron a decirme, pastor, si es que usted necesita en esta área, quizás pueda contar conmigo. No estoy para líder, no estoy para hacerme cargo, pero estoy para ser educado, para ser educada, para ser instruido y quizás algún rato pueda servir como Dios quiere que sirva. Esos gedeones necesitamos. Esos llamados necesitamos. Los que tienen disposición, los que no tienen pretextos, los que le van a poner a Dios en el primer lugar y a su obra también. Porque es mentira eso de decir, no, yo le amo a Dios, para mí primerito es Dios porque yo le amo a Dios con todas mis fuerzas, mi alma, mi corazón y mi vida. Y cuando se le dice, oiga, ¿y por qué ha desaparecido de la iglesia? Es que he tenido muchos compromisos, pastor, y ya voy. Ah, bueno. Si es que los compromisos le van a hacer olvidar de la responsabilidad que tenemos, quede nomás. Y discúlpeme la gesticulación que hago y discúlpeme la molestia que tengo. Sí, pero así no funciona. Nada funciona. Haga de cuenta en su trabajo que el jefe le dice en el trabajo, ¿sí? Ve a fulanito, ¿sí? Necesito el informe para mañana. Y él dice, no puedo, porque yo hoy tengo un almuerzo, me he de quedar conversando hasta tarde, ya llego cansado, me duermo, mañana me levanto, primero voy al gimnasio, luego tipo 10 más o menos voy a la oficina. No, y si comienzo a las 10, hasta las 4 que usted necesita el informe, no alcanzo. Otro ratito, ¿sabe qué le dice el jefe? Fuera. Pero nadie hace eso, ¿no? Cuando le dicen, no necesito un informe para mañana, toda la noche trabajando, lleva la computadora a la casa, se queda trabajando. ¿Por qué? Porque teme perder el trabajo, porque teme perder el sueldo. De Dios no se teme perder la relación, no importa. Si pierdo mi relación con Dios, yo sigo yendo. Si el pastor me saluda, bien. Si no me saluda, me cambio de iglesia, pues ¿para qué creen que hay la multiforme gracia de Dios?
No es así, no es. En nada es así. Si yo como padre de familia adquiero una responsabilidad por el hecho de ser padre de familia y mis hijos me dicen, papi, hay que hacer esto, papi, ayúdame en esto otro, y yo sé cuáles son mis responsabilidades, no puedo decir, si algún ratito puedo lo hago, si no, no, señor. Tengo que rajarme el lomo y sacrificarme todo para yo ser un buen padre de familia. ¿Cuánto más es que debo ser un gran hijo y siervo de Dios? Mis hermanos, de a poco serán inquietados para que colaboren en tal o cual situación, unas permanentes, otras temporales. Que Dios pueda liberar en nosotros esa disposición, obediencia y lealtad. Con esta antesala, le invito a que nosotros pasemos a servirnos de la mesa del Señor en esta hora, en la que precisamente Dios quiere que al acercarnos a su mesa nos hagamos un autoexamen. Dice, antes de servirnos, allá en 1 Corintios capítulo 11, que es el pasaje que siempre tomamos como referencia, no es el único, nos dice que nosotros nos examinemos a nosotros mismos a ver si somos dignos de servirnos de la mesa del Señor. De tal manera que yo le invito para que, con súper honestidad, ¿sí?, podamos nosotros servirnos así del pan y de la copa del Señor. Mientras cantamos, ore, si tiene que tomar, tome, y si no, no importa. Es preferible no acarrear dolor y quebranto en nuestras vidas, tomando y sirviéndonos quizás por apariencia. Dios conoce el corazón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Levantemos por favor la mano que sostiene el pan. Precioso Dios, este pan que previamente fue troceado debe recordarnos y calar en nuestra memoria lo que significa el sacrificio cruento al que fue sometido tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por mi culpa, por mi causa, por mi pecado, por mis desavenencias. Yo tenía que estar en esa cruz, pero fue Él, santo, puro y sin mancha, el que se puso en mi lugar simplemente por un amor incomprensible. Por eso estamos aquí de pie. Y te pedimos, bendito Dios, que mantengas vigente no este recuerdo, sino este evento de redención que lo hizo tu Hijo Jesucristo para rescatarnos a todos y cada uno de los que aquí estamos. De tal manera que esto nos impulse a vivir para adorarte, para agradarte y para servirte, precioso Dios, con integridad, con humildad, con sencillez, con disposición de corazón. Por eso te pedimos que bendigas, mi Dios, de este trozo de pan en la simbología del cuerpo de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Levantemos por favor la mano que sostiene la copa, bendito Señor. El contenido de esta copa es el fruto de la vid y simboliza la sangre que fuera derramada en el Calvario para limpiar nuestra vida de pecado, para cubrir nuestro caminar y para sellar un pacto eterno por el cual tú permaneces fiel a pesar de nosotros, mi Dios. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no exaltar y rendirnos ante esa poderosa y preciosa sangre de Cristo Jesús? Por eso te pedimos que bendigas, mi Dios, el contenido de esta copa en la simbología de su sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Dios, te damos gracias, Papito del cielo, por tu infinito amor, por tu bondad, por el favor extremo que tienes con nosotros, de aguantarnos, de sostenernos y sustentarnos a pesar, Señor, de nosotros. Pero aquí estamos, para depositarnos en tus manos y ser moldeados de tal manera que puedas usar nuestras vidas y que hayas en cada uno de nuestros corazones, corazones conforme al tuyo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 5 de abril a las 7 de la noche. El jueves 7 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Y tendremos la reunión Sanando el Matrimonio y nuestra reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales el domingo a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.